soledad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Amén. Póngase de pie, vamos a celebrar. Alguien déme un grito de júbilo por ahí. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tan... Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar nuevamente aquí en Radio Adicción Cristiana, en su programa Predicando a las Naciones. Damos gracias al Señor por la oportunidad, a la pastora Eva Zapata y al hermano Aldo Flores por la invitación. Él les saluda a su amiga y hermana en Cristo, ministro de Asambleas de Dios, Beli Castillo Heredia, que por gracia del Señor estamos al frente de una obra en García, Nuevo León, en Sierra Pinta 135, ahí estamos ubicados en la colonia Sierra Real, tercer sector. Y el día de hoy estamos muy contentos con el Señor por darnos esta oportunidad, y quiero invitarle a que elevemos juntos una oración para dar inicio a esta palabra que quiero compartir en esta mañana con usted. Bendito buen Padre misericordioso que moras en el reino de los cielos, una vez más, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, es para ti.
Damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, Señor, donde queremos que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, y haga mella en los corazones, Señor. Yo te pido por cada uno de los radioescuchas, por cada uno de los hermanos, amigos, conocidos, Señor, personas que están viéndonos a través de las redes sociales, escuchándonos, bendice su vida, Señor. Abre los sentidos espirituales para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy yo quiero compartir contigo un tema, el peligro de la apostasía. Quiero que vayas conmigo a un pasaje ahí en el libro en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabe que la palabra del Señor, a través del medio del plan profético de Dios, Dios siempre nos ha advertido al creyente y al cristiano lo importante que es de estar firmes en la roca que es Cristo, que guardemos la fe, que estemos siempre dispuestos a ver a través de la luz de la palabra. Y sabes que el apóstol Pablo, usado por el Señor, nos habla y nos dice a través de su palabra, de la epístola de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Ahí en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de esa manera de vivir, guardando su fe, guardándose íntegramente para el Señor. El apóstol Pablo, como usted y como yo, fue un ser humano que tenía también luchas, pruebas, tentaciones, dificultades en su vida, pero él hace mención de lo importante que era que llegases a la meta y te esforzaras constantemente guardando la fe. Pero para entender un poquito acerca de lo que es la apostasía es un vocablo griego que su significado es rebelión, abandono, separación de aquello en lo que tú has creído. Es el cortar con la relación del Salvador que es Cristo, es apartarnos de la verdadera fe. Y la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 14 versículo 23 nos dice claramente que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el pecado sabemos que es la separación del ser humano con Dios. Dios siempre ha amado su creación, ha amado a cada uno de nosotros, y su deseo, en el deseo del corazón del Señor, es de que su pueblo pueda estar firme, pueda llegar hacia la meta, pueda llegar ante su presencia. Y por eso es lo importante que vemos a través de su palabra, cómo Él nos advierte acerca de la apostasía. Me llama la atención las epístolas del apóstol Pablo, cómo él se esmeraba por advertir a cada uno de los pueblos, advertirles acerca de esa situación. No solamente le hablaba al pueblo de los Corintios y a Colosa, sino también a sus hijos espirituales. Pero quiero que veamos algunas citas. La primera de ellas es ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creíste en vano. Es importante que nosotros creamos en el Señor y nos guardemos firmes. El retener lo que el Señor nos da es sumamente importante. También el apóstol Pablo le hacía mención al pueblo de Colosa y le hacía también una advertencia. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: si en verdad permanecieres fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué importante es, hermanos, como dice este versículo, que estemos firmes en la fe. Hablar de fe es hablar de un tema extenso. Dice su palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también nos dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que usted y yo podamos agradar al Señor, necesitamos que esa fe vaya en aumento. Como el día, como el alba, dice su palabra, que debemos de llevar esa fe en aumento. Normalmente el ser humano o el creyente siempre estamos pidiéndole al Señor infinidad de cosas, pero se nos olvida algo muy importante que debemos de pedir y de clamar al Señor: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe, la esperanza, la caridad, la paciencia, el amor, hasta que sobre y abunde. Pero sabes que fe sin amor y amor sin fe es imposible agradar a Dios. Sí es importante que nosotros fomentemos la fe, que le pidamos al Señor que nos permita que crezca esa fe en nuestra vida. Su palabra nos menciona en parábolas y nos dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, pudiésemos decirle a un monte que se moviese del lugar. Imagínese usted que usted pudiese decirle al Cerro de la Silla: ¿sabes qué? Quiero que te vayas a García, y en García el Cerro del Fraile a Monterrey. Pero necesitamos que esa fe en nuestra vida esté firme en el Señor. El apóstol Pablo, él también le aconsejaba a su hijo espiritual. Para él, el enseñar a los demás, hermanos, era un mandato de parte de Dios, que él lo entendía claramente, y él entendía que no iba a ser eterno, que era necesario que él pudiese instruir a sus hijos espirituales de la mejor manera para que ellos pudiesen seguir compartiéndole a los demás. Pero para eso él les advertía que tenían que tener cuidado aún de sí mismos. Y en la primera carta que él escribe a su hijo espiritual Timoteo, le dice en el capítulo 4, versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyesen. Le hacía esa advertencia. Necesitaba él cuidarse incluso de sí mismo, de no desviar su mirada ni a diestra ni a siniestra. Qué maravillosa es su palabra cuando nos habla acerca de la vida de ese hijo espiritual Timoteo. Un jovencito que el apóstol Pablo le decía: Timoteo, que nadie tenga en poco, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le daba esos consejos maravillosos: sino tú sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en amor y en pureza. ¿Sabe que es importante que un hombre, un joven, un niño, sea instruido correctamente desde pequeño en el camino del Señor, para que él pueda ser ejemplo en todo momento? Para Timoteo, mis hermanos, no había sido tal vez fácil, porque dice su palabra que su educación estuvo basada también en lo que su abuela y su madre podían aportar. Tal vez que su papá no había sido esa cabeza del hogar, hablando espiritualmente, quien lo guiara, pero estuvo a su lado su madre y su abuela, quien le estuvieron instruyendo.
En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice su palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba seguro de que Timoteo, en él había fe, una fe que había sido enseñada por su madre y por su abuela, y que él había ido experimentando. Pero sabes que no es solamente a través de lo que escuchaba, sino de lo que él aprendía y memorizaba, y tenía él una manera de vivir conforme a la palabra. En la misma carta, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor, pero en el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Era lo que Timoteo había aprendido desde su niñez. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él seguía aconsejando a Timoteo y le decía, ten cuidado de ti mismo, porque sabe usted, hermano, que dice su palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a que vengan las situaciones difíciles y nos hagan retroceder. Por eso es importante que permanezcanos firmes en la roca que es Cristo, sin desviarnos, sin poner nuestra mirada en ninguna otra cosa que no sea en el Señor. Sabe que también una advertencia acerca de no caer en la apostasía es tener cuidado en dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Pablo le aconsejaba a su hijo espiritual, ahí en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es importante que nosotros en este tiempo en el cual vivimos, hermanos, tengamos conciencia del peligro que el creyente vive acerca de la apostasía, acerca de lo que tu corazón desea, acerca de lo que tus ojos ven y codicias. Es importante que nosotros podamos decirle al Señor que esa fe pueda ir siempre en aumento. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si en esta mañana tú meditaras y dijeses, ¿en qué preciso momento desvié mi visión? Cuando nosotros tenemos una convicción firme en el Señor, nosotros podemos ver que vienen situaciones difíciles, adversas, y podemos estar como la palmera. ¿Sabe usted que la palmera es una de las plantas que pueden crecer muy altas y que vienen las situaciones difíciles, el viento recio, las tempestades, y tal parece que la va a quebrar, se dobla por completo, pero pasa la tempestad y vuelve a estar firme, erguida? ¿Y sabe cuál es la clave de esa situación de la palmera? Es que tiene una raíz muy, muy, muy larga, muy grande, y está arraigada ya en lo más profundo. Si usted y yo, nuestra raíz está firme en la roca que es Cristo, usted y yo vamos a permanecer fieles en el Señor. Pero hablando de esas advertencias acerca de la apostasía, son claras, hermanos. Son claras al decirnos lo importante que es que guardemos la fe en Cristo Jesús, en el autor y salvador de nuestra vida. Aquel pequeño que nació humildemente en un pesebre, que creció y sorprendía a sus maestros,
que murió y que resucitó y que ascendió a la diestra de Dios Padre, donde está intercediendo por usted y por mí. Pero ¿cuáles serían las causas, hermanos, de una apostasía? Precisamente es el desvío de la fe. Y puede ser por diferentes circunstancias, mis hermanos. Sabe que hoy en día hay muchísimas doctrinas, falsas doctrinas, que utilizan incluso los medios masivos y las redes sociales, pero están enseñando una falsa doctrina. Están enseñando unas doctrinas hablando de puro bienestar, hablando de pura prosperidad, cuando no es así. La vida del cristiano, si le han dicho a usted que es una vida color de rosa, le han mentido, porque sí vienen luchas, sí vienen pruebas, pero de todas ellas nos librará el Señor. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Todo lo que nosotros escuchamos o vemos, hermanos, siempre tiene que estar comprobado a la luz de la palabra. Por eso la palabra del Señor nos habla, mis hermanos, ahí en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22, de una verdad muy importante que usted y yo no debemos de olvidar en ningún momento. Dice su palabra: examínalo todo, retén lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Es importante que usted, todo lo que usted escuche o usted vea, usted lea, usted tenga siempre el buen hábito de verlo a través de la luz de la palabra, para que no se deje engañar, para que usted no caiga en esas situaciones tan difíciles que nos separan de Dios, que es la apostasía. Hay muchos falsos profetas, hay falsos maestros, y usted puede decir, pero ¿cómo puedo saberlo yo cuando es así? ¿Sabe que el Señor es el que nos da el discernimiento cuando usted y yo conocemos de su palabra? Pero si usted y yo vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, hermanos, vemos cómo el Señor a través de su palabra nos ha dejado establecido las situaciones que se vivirían. Dice, muchos tropezarán, en el capítulo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire esto qué maravilloso. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Qué maravillosas palabras, hermanos, porque no es nuestro conocimiento, no es nuestros títulos teológicos, no es la antigüedad que usted tenga en cierta iglesia, sino es el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. A pesar de las situaciones que el ser humano vive, hermanos, es importante que usted pueda estar firme en el Señor. Y siempre estar escudriñando su palabra. ¿Sabe que ese es uno de los errores más grandes del creyente? Que no hemos entendido que la palabra es el pan de vida que nos alimenta. Por eso Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre. También se nos ha olvidado que su palabra es esa lámpara que alumbra mi camino. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es su palabra la que me guía, es su palabra la que me ayuda a no tropezar, a no caer. En muchas ocasiones nos podemos justificar y decimos incluso con porciones bíblicas, y 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará, y es verdad. Pero a veces nos pasamos, hermanos, 7 más 7 por 7 por 7, porque no hemos aprendido a estar firmes en el Señor. Y es a través de su palabra, el que escudriñe usted diariamente su palabra, porque sabe que no es solamente para que usted la lea de vez en cuando, o los que nos congregamos en alguna iglesia solamente el día de culto, sino es algo que usted y yo debemos de hacer constantemente.
Si un ser humano no se alimenta correctamente, saludablemente, su condición va a estar siempre de mal en peor. Y si un creyente no escudriña su palabra, es presa fácil del enemigo. Por eso en el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 1, nos dice algo muy importante que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestra vida. El escudriñar su palabra y el conocerla, el vivirla es sumamente importante. Pero Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel de los cielos os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Por eso es importante que usted y yo conozcanos de su palabra, para que ninguna falsa doctrina, ningún falso profeta, ningún falso maestro te puedan hacer caer en la tremenda apostasía, que es rebelión, que es abandono, que es separación de lo que usted y yo hemos creído, de la sana doctrina en la que usted y yo hemos sido fundamentados. Cuando nosotros vivimos buscando solamente una vida próspera, llena de privilegios, de lujos, de gozo, y nos encanta escuchar todo lo que sea benéfico para nuestra vida. Sabe que es muy triste ver a muchísima gente que anda de iglesia en iglesia buscando la mejor palabra para ellos, buscando la iglesia perfecta, el pastor perfecto, los miembros perfectos, la comodidad, la prosperidad, el bienestar físico, porque no queremos esforzarnos ni estamos basando nuestra vida a través de su palabra. Sabe que ya poco se está predicando, se habla acerca de la santidad. Hay muchísimas mega iglesias donde ya no se habla acerca de la santidad. La santidad, hermanos, no es sinónimo de perfección, sino que estemos apartados para Dios. Todo ser humano, todos los días, de una u otra manera le fallamos al Señor. Dice su palabra que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Nuestra lucha es una lucha constante para agradar al Señor, porque dice su palabra claramente en Hebreos 12:14, dice que sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Por eso es el peligro de caer en la apostasía y de decir, es que hoy todo el mundo hace esto o aquello, ¿yo por qué no? Porque no es donde está la mayoría de las personas, es donde está lo correcto. Necesitamos ir a través de su palabra para saber qué es lo que el Señor demanda de mi vida. Otra de las cosas, hermanos, que nos orillan a caer en apostasía es no ponerle importancia a su palabra. Sabes que el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos habla de algo muy importante, que es la obediencia. Y nos dice su palabra que es mejor la obediencia que el sacrificio. A través de los libros de la ley, mis hermanos, el Señor dejaba instrucciones precisas para que tu vida sea una vida bendecida y una vida próspera en todas las áreas. Es importante la obediencia. El obedecer a Dios antes que a los hombres es importante, pero sabe que para obedecer nosotros a Dios necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo le conozco? Es a través de una relación íntima con Él. Si usted tiene una comunión con el Señor en oración, en ayuno, en obediencia, a través de su palabra, usted va a conocer a Dios. Va a saber lo que Dios tiene específicamente para usted, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha prometido, pero también lo que ocasiona el no obedecerle a Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, Dios nos da una lista de infinidad de cosas, las cuales nos hablan acerca de los beneficios de la obediencia. Pero también en ese mismo capítulo nos habla de toda la maldición que usted y yo podemos acarrear cuando se nos olvida obedecer al Señor. Sí es importante, mis hermanos, que usted y yo tomemos en cuenta el obedecer plenamente al Señor.
yo le invito a que usted cada día se apasione por la palabra del Señor, se apasione por escudriñar la Escritura y aprecie el consejo de su palabra. Sabe que Timoteo, él tenía muy en cuenta todos los consejos que le podía dar Pablo, su padre espiritual. Y quiero invitarte que leas conmigo este pasaje en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 5, y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita entra en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si usted se da cuenta a través de su palabra, Pablo le decía a Timoteo que era necesario sufrir y luchar y perseverar en la vida del cristiano. Necesitamos estar siempre firmes en el Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos desviamos, es porque en realidad no somos personas maduras. El que usted tenga 10, 15, 20, 30 años de conocer de Cristo o de congregarse en una iglesia, eso no quiere decir que usted es una persona madura. Hay personas que tienen muchísimo tiempo de conocer de Cristo, de congregarse en una iglesia, pero no han sido maduros. No han sido fundados en la roca que es Cristo. Por eso vienen las situaciones difíciles y nos hacen decaer. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es importante, hermanos, que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente. La palabra del Señor nos habla también de las parábolas, y una de ellas, una muy hermosa que yo creo que muchos conocemos, nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, yo quiero invitarle que usted me siga con esta porción. Dice en el versículo 13 del capítulo 8 de Lucas: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta parábola nos habla de aquella semilla. Una cayó en buena tierra, dice su palabra que una cayó en el camino, otras entre la espina, otra entre la piedra, como lo vemos ahorita, que por un tiempo crees, por un tiempo le sirves, por un tiempo te gozas, pero cuando viene la lucha y viene la prueba, es cuando nosotros podemos cometer graves errores y caer en la apostasía, retroceder de lo que hemos creído, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Sabe que hoy el mundo te ofrece muchísimas cosas muy atractivas. Te ofrece prosperidad, te ofrece libertad, pero hemos confundido la libertad que el Señor da con libertinaje. Dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y nos va a hacer libres de ataduras, de ligaduras, incluso generacionales, pero no nos está hablando de un libertinaje que creemos que todo es bueno para que nosotros lo hagamos. Su palabra nos dice: todo te es lícito, pero no todo me conviene. Y Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros tomemos las mejores decisiones para no caer en pecado. Una de las cosas importantes es esa, mantenernos firmes en su palabra. El que tú te descuides tu vida espiritual en la oración, en el ayuno, en escudriñar tu palabra, su palabra, en congregarte en algún lugar,
todo eso va orillando a que la persona, el ser humano, se vaya enfriando o alejando de la presencia del Señor. Por eso Josué, el libro de Josué nos habla, hermanos, ya me llama mucho la atención cómo el Señor le habla 3 veces y le menciona el que se esfuerce. Josué capítulo 1, versículo 6, dice su palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravilloso es saber que sí hay una manera correcta para nosotros ser bendecidos y ser prosperados, hermanos. Sabes que el apartarnos del Señor, el caer en pecado, sabes que el jugar con el pecado es tremendo, porque lo primero que hace el pecado es que te atrapa. Sutilmente te va atrapando, después te esclaviza y finalmente te mata. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Una muerte no solamente física, sino espiritual. La muerte espiritual es tremenda porque es una separación de Dios. Dice la palabra del Señor que el pecado nos separa del Señor. Por eso yo creo que ahora estamos en buen tiempo. Antes de poder caer en una apostasía, tomemos en cuenta el consejo de su palabra. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en ella para que tú no seas engañado y confundido y puedas caer en la tremenda apostasía. Sabes que el enemigo es muy sutil para ir envolviendo, porque dice su palabra que aún a los escogidos engañará. Pero algo que nos dice también su palabra es que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nos dejamos envolver o engañar es porque nos ha faltado el conocimiento a la luz de la palabra. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 6, nos habla su palabra, y con esto quiero terminar y quiero invitarte que le demos lectura unidos. En el versículo 16 dice: así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Sabe que usted y yo tenemos podemos tomar la decisión. ¿Seguimos como andamos o nos paramos, preguntamos por la senda antigua y seguimos por el camino correcto? A través de su palabra el Señor nos ha advertido, nos ha hablado cuáles han sido las causas de que la gente caiga en la apostasía, pero nos está invitando para que nos podamos parar un momento y reflexionar en nuestra vida y poder nosotros decirle al Señor: sí, quiero seguir las pisadas del Maestro. No como el pueblo que decía: no andaremos. Tomaban una mala decisión, pero está en usted y en mí que podamos tomar una decisión. ¿Qué le parece si nos unimos en oración y le decimos al Señor que nos permita que podamos vivir firmes en la roca que es Él? Bendito y buen Padre misericordioso que moras en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que nos adviertes acerca de la apostasía, Señor, que nuestra fe no decaiga, que estemos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Señor, te pedimos, Señor, por cada una de las personas, Señor, que tal vez en estos momentos se han alejado, Señor, de tu camino, de la senda antigua, Señor, y te pedimos que inquietes sus vidas y que los traigas con la
lazos de amor y de misericordia nuevamente a la senda antigua, Señor, que podamos caminar, Señor, siempre hacia la meta, sufriendo, Señor, como dice tu palabra, en luchas, en pruebas, pero que la iglesia siga caminando, Señor, para un día estar en tu presencia. Fortalece cada vida, Señor, inúndales con tu presencia, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que nos des cada día hambre de tu palabra y sed de justicia para caminar conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Cristo maravilloso. Amén. Damos gracias por habernos permitido el Señor estar en este programa, predicando a las naciones a través de esta radial que es Radio Adicción Cristiana, hermanos. Damos muchísimas gracias al Señor por el privilegio que nos da de hacerlo, mis hermanos. Les recordamos que los teléfonos de cabina es el teléfono 19-37-48-23 y 15-22-35-08. Se despide de ustedes su amiga y hermana en Cristo, ministro de Asambleas de Dios, Beli Castillo Heredia, en su programa Predicando a las Naciones. Que el Señor les bendiga. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.